Cuando usted oye la palabra zarandeo, ¿qué le viene a la mente? Probablemente algo que fue sacudido, movido, casi siempre para separar. El zarandeo es un proceso espiritual donde quedará muy clara la decisión individual de cada persona en el gran conflicto espiritual. El zarandeo no lo realiza Dios de manera arbitraria. Por el contrario, es fruto de la forma como las personas a lo largo de su vida encaran la relación con el Señor. En ese proceso, el cristianismo superficial, sin base, limitado a las formalidades, quedará expuesto. Incluso, los líderes religiosos no soportarán para siempre una religión inconsistente, vacía, sin la acción real del Espíritu Santo. Pero los fieles de Dios estarán en evidencia porque permanecerán en defensa de aquello que Dios les enseñó y que ellos aceptaron y practicaron. Otros manifestarán una reacción diferente. Al confrontarse con el testimonio de esos fieles, preferirán alejarse oficialmente de una creencia que ya no significa mucho para ellos. Las pruebas del tiempo del fin mostrarán realmente quién está o no del lado de Dios, de cualquier forma. Eso es en esencia el zarandeo. No es algo que sucede en poco tiempo, sino que lentamente desenmascara al cristiano falso, que solo afirma ser, pero no vive lo que dice creer. Y al mismo tiempo destaca al fiel, que persevera y vence espiritualmente. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie ante el precioso sol. Saludos hermanos, una vez más estamos transmitiendo por este espacio, por este canal que se llama Principios de Vida. Una vez más vamos a compartir un tema relacionado a las profecías del tiempo del fin. El tema a desarrollar hoy es el tema del zarandeo. Como vimos el video, habla de un tiempo de prueba sobre el pueblo de Dios. Este zarandeo que viene de parte de Dios es para un proceso de purificación de los verdaderos hijos de Dios. Los pone a prueba justamente para corregirlos, para moldearlos. Y la contracara está en las personas que quizás no estaban bien cimentadas en la fe, bien cimentadas en la verdad, quedarán al margen, quedarán en el camino en este proceso de purificación. Como vemos en el video de fondo, el zarandeo es un proceso de purificación. Luego de la cosecha se separa ya la paja, se separó ya el trigo de la cizaña y queda el grano. El zarandeo sirve para sacar los granos quebrados, para sacar los restos de paja o de impurezas que queden entre el trigo. Entonces por eso se ponía el trigo en una criba o en un lugar para cernir. Entonces todo lo malo, digamos, todo lo sucio caía hacia abajo y en la gavilla quedaba solamente el trigo bueno, el trigo completo, por así decirlo. Para los que trabajan por ahí en la construcción, lo entienden de otra manera. Usan una especie de red para separar la arena más gruesa, las piedras. Después hay otro tipo de red para separar la arena y otra arena más fina. Ese proceso es un proceso de purificación. No vamos a hablar de cizaña hoy en día en este tema, quiero decir, por el hecho de que la parábola del trigo y la cizaña es un paso previo al zarandeo. Considero que en este momento vamos a hablar del zarandeo como un proceso de purificación, de dos aspectos. Vamos a ver el aspecto micro
del zarandeo que corresponde a lo que acontece al cristiano de manera individual, a aquellas pruebas, ocasiones que nos pasan en la vida. Y vamos a hablar del zarandeo de un aspecto macro, que ya corresponde a la iglesia entera y también al mundo, Siempre vamos teniendo en claro la perspectiva profética de estos temas. Nosotros no solamente buscamos conocimiento de la Biblia, conocimiento en general, sino que buscamos verdaderamente un cambio, verdaderamente la consagración. Como dice en el libro de Deuteronomio 32:32, las cosas escritas son para nosotros, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que guardemos todas las cosas escritas. Ese es el fin de la profecía. Para entender el tema del zarandeo, vamos a recordar una historia, un acontecimiento que pasó con el Señor Jesús y Pedro justo antes de que Cristo fuese crucificado. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31. Lucas 22, 31. Recordemos que Pedro creía ser firme en la fe, pero el Señor le dijo: cuidado, Pedro, cuidado, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. ¿Qué dice el versículo 31 y 32? Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien, notemos algo interesante. Más adelante el Señor le dijo a Pedro: no habrá cantado el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Y justamente eso aconteció. El Señor sabía que Pedro, por el temor, por la duda de ver a su Dios, a su Mesías preso, iba a dudar, iba a huir o lo iba a negar. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dijo: mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando Pedro lo negó, se lamentó hasta el alma, y ahí vino la verdadera conversión y la verdadera transformación del apóstol Pedro. Y dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa era la tarea de Pedro, confirmar la fe suya y la de sus hermanos posterior a la crucifixión de Cristo Jesús. Acá es interesante, el versículo 31 nos dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Quién interviene también en los procesos de zarandeo? Interviene también Satanás, siempre y cuando Dios se lo permita. El diablo no puede hacer absolutamente nada que Dios no se lo permita. Pero sería justo decir que Satanás, como dice la Escritura, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es el adversario, es el acusador de nuestros hermanos. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3, vemos una visión en que estaba el sumo sacerdote Josué vestido de vestiduras viles, que eran un símbolo del pecado que tenía Josué encima. Y Satanás estaba a su diestra para acusarle. Satanás está constantemente acusando delante de Dios, acusando y reclamando propiedad sobre la persona que peca. Pero ahí viene la misericordia de Dios, la misericordia en Cristo Jesús, que interviene para salir en favor nuestro, ¿no? Dice el versículo 31, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pregunto, si Satanás zarandeare como él quisiera, ¿cuál sería el resultado? ¿Será que el diablo puede hacer algo sin que Dios lo apruebe? Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Job, en el capítulo 1, el versículo 6, nos dice lo siguiente. Estamos viendo la perspectiva micro, una perspectiva personal de cómo llega este proceso de zarandeo a las personas. Recordemos que es un proceso de purificación.
Job capítulo 1, el versículo 6 dice lo siguiente. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Leamos también el versículo 7. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Sí. Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Miren qué hace Satanás todo el tiempo. Rodea la tierra y merodea por ella. Santiago lo dijo como un símbolo, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué más? En el versículo 8 y 9. El Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien. Dios hace, como podríamos decir, se gloria, una forma de decirlo, de la obediencia de Job delante de Satanás. Y Satanás viene y le dice, no de balde, no te temes, Job no le ha acercado a él y a toda tu casa. Entonces el diablo le dice a Dios, quítale todo y verás cómo te maldice. Veamos el versículo 12. ¿Qué le respondió Dios a Satanás? El Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Bien, entonces viene una prueba grande hacia Job. Satanás va, le quita a los hijos, le quita todos sus bienes y lo deja en la miseria. Un desastre tras el otro, pero Dios le dijo acá en estas palabras, no le toque la vida. O sea, ¿Satanás podría matarnos y quitarnos la vida? Sí, pero ¿quién decide eso? ¿Quién permite o no permite? Es Dios. Entonces Satanás viene y le produce ciertos males en la vida de Job, pero no a un punto en que Job no pueda vencer. Eso lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 2 de Job, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás fue también entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. El Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Bien, miren, ¿no? Que aún retiene su perfección, dice en mi versión. Dios sabía hasta dónde se lo podía probar a Job. A pesar de todo lo que Satanás le había hecho, la mujer de Job aparentemente reprobó esta prueba. Pero Job no. Job fue aprobado. Y aún Satán quiere subir más la apuesta. Miren lo que significa el diablo os ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo, ¿no? El versículo 4 y 5. Respondió Satanás al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Miren esto que interesante, ¿no? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, o sea, ya lo lleva a la prueba más grande al ser humano. Satanás nos conoce, nos estudia. ¿Quién sería capaz de soportar una prueba tan grande como la de Job? Satanás quería producir una enfermedad que lo lleve a la muerte, una enfermedad incurable, un dolor extremo. Pero también Dios le permite llegar hasta cierto aspecto. Dice el versículo 6 lo siguiente. El Señor dijo a Satanás, bien, está en tu mano, pero guarda su vida. No permite que le toque la vida. ¿Por qué Dios permitía que Satanás avance más? Decía el versículo 7, y salió Satán de delante de Jehová
e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza, y tomaba una teja para rascarse con ella y estaba sentado en medio de la ceniza. Ahora viene la parte que fue desaprobada, la mujer de Job, ¿no? Díjole entonces a su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad o tu consagración? Maldice a Dios y muérete. Esa fue la respuesta de la mujer de Job. Ella también había perdido a sus hijos, ella también perdió riqueza. Pero vemos acá dos cosas: la persona bien fundamentada sobre la palabra de Dios, con una fe poderosa, y otra persona que en apariencias. Hermano, es muy fácil ser cristiano cuando las cosas van bien. El verdadero hijo de Dios es hijo de Dios, pase lo que pase, no cuando las cosas van bien. Satanás, si hubiese sido por él, lo hacía sufrir y le quitaba la vida. ¿Por qué Dios permitió que pase esto? Si ustedes ven, echan una mirada completa al libro de Job, se darán cuenta que finalmente Job pulió lo que tenía que pulir y Dios le premió 10 veces más de lo que tenía. Job quedó en lo peor, perdió todo. Ahora, llevemos esto hasta nuestro común andar, hasta nuestro diario vivir. ¿Cuánto de esto nos pasa a nosotros? A muchas personas les pasa muchísimo menos. Se enojan con Dios, no quieren leer más la Biblia, no quieren orar. Y estas cosas suceden por falta de fe. Si nos está pasando esto, es momento de acercarse a Dios, de buscarlo en oración y buscar acrecentar y fundamentar esa fe por medio del estudio de la palabra. Vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 10 dice lo siguiente: ¿cómo es el proceder de Satanás? Y Satanás ataca de manera individual y de manera general, de manera grupal. Satanás ataca en la micro y en la macro, ¿no? Ahora estábamos viendo cómo Satanás actúa en el zarandeo personal de los hijos de Dios. Veamos, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Bien, eso es lo que hace Satanás, nos acusa día y noche. Pero tenemos un Dios que vive para interceder por nosotros, como dice en Hebreos capítulo 4. Como Él fue probado, Él sufrió semejante conforme a nuestra bajeza humana. Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Satanás entonces a cada uno nos está pidiendo, nos está acusando delante del trono de Dios en el juicio divino que se está desarrollando en este momento. Y busca por diversas maneras hacernos caer. Pero Dios, así como manejó la situación con Job, Dios también hace con nosotros de igual manera. Pero las Sagradas Escrituras nos van a orientar a algo de manera clara. Dios no prueba a nadie más de lo que esta persona puede soportar. Vamos a leer en el libro de Santiago. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 13. Nos dice lo siguiente: No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Bien, ¿escuchamos bien, hermano? ¿Crees? Ahora es fácil decir, sí, yo creo. El Señor no me va a probar más de lo que puedo soportar. El Señor me va a dar la salida. Pero cuando llega el momento de una pérdida, cuando llega el momento de un matrimonio que se deshace,
la pérdida de un trabajo, de una enfermedad, es cuando se deja ver los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos granos de trigo. En el capítulo 1 de Santiago, el versículo 2, Santiago 1, nos va a decir de una manera bastante contradictoria lo que es nuestro sentir humano común. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar dolor? Me imagino que nadie. Pero esta sensación de ser zarandeado, de ser removido, cuando viene de parte de Dios, es para perfeccionamiento del carácter de sus hijos. Leamos Santiago capítulo 1, el versículo 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Bien, hermanos, qué lindo versículo. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia su obra, y nos hace perfectos y cabales sin que nos falte ninguna cosa. El Señor quiere regenerar nuestro interior y volver a dibujar en nuestro ser la imagen de Dios. Eso que el Señor creó en el libro de Génesis, en la creación, quiere volver a recrear en nosotros un carácter semejante al del Creador. Todo aquello que el pecado desdibujó y desvirtuó, aquellos valores y aquella fidelidad que el Señor puso en Adán y puso en Eva en su momento. Entonces, vemos algo muy interesante. Satanás nos pide, pero el Señor permite o no permite que pase alguna cosa según su divina sabiduría. Y ahí es cuando nosotros debemos confiar en los momentos de adversidad. Tal como el Señor le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no te falte. Lo mismo es también para nosotros de manera individual. Bueno, hemos hablado del aspecto micro del zarandeo, de las pruebas. Quisiera poner en este contexto la frutillita del postre sobre este tema. Vamos a leer en el libro de Hechos una verdad que el apóstol Pablo nos va a enseñar y a tener muy en cuenta cuando nos pasen diferentes situaciones adversas en la vida, ¿no? Ese evangelio de la prosperidad, que entras a una iglesia, que cantas, que alabas, que hablas de Jesús y que ya hay un milagro, que ya hay una sanación y que vas a tener paz y tranquilidad en esta vida, ese mensaje no es bíblico. Nuestro verdadero tesoro no está acá en la tierra, está en la vida venidera, en la vida prometida, en la Nueva Jerusalén. Allí ya no habrá más paz, no habrá más llanto, ni dolor, ni lamento. Pero mientras estemos transitando en esta vida, las pisadas de fe que vamos a dar va a ser sobre el camino de la santificación. Entonces el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos capítulo 14, el versículo 22, nos enseña de qué manera debemos pensar y hablar a nuestros hermanos y semejantes que pasen por situaciones adversas. Dice lo siguiente: confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bien, es necesario, fíjense, ¿no? Es necesario. Eso que le pasó a Job era necesario. Eso que le pasó a David era necesario. Cuando leamos esas historias en la Biblia de gente santa, pero que tenía sus dificultades, era necesario de parte de Dios
que pasen por esas experiencias para pulir una paciencia, para pulir una fe genuina en ello. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de que entremos en el reino de Dios. Entonces, hermanos, en la vida vamos a tener muchos zarandeos, pero no le llamemos a cualquier problema que tengamos zarandeo de Dios. Una cosa son las malas decisiones que yo he tomado y otra cosa es el zarandeo que viene de parte de Dios. El zarandeo que viene de parte de Dios es justamente para traer un apacible fruto de justicia. Las consecuencias negativas que tenemos en nuestra vida, su gran mayoría, son por malas decisiones que hemos tomado nosotros, por el manejo del libre albedrío que Dios nos dio. Justamente, la enseñanza bíblica viene para que esas malas decisiones disminuyan en la persona que tiene a Cristo en su corazón y se ahorre bastante dolores. Ahora vamos a avanzar a la visión macro, a lo que engloba a toda la iglesia. La perspectiva profética en esto va a ser muy grande. En el libro de Apocalipsis no lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a leer, pero en los temas más avanzados vamos a ver que va a haber enfrentar entre sí, y esta contienda va a ser a nivel mundial. Va a haber un zarandeo muy grande en el pueblo de Dios cuando llegue ese tiempo. Pero este tema nos llevaría a estudiar el siguiente tema de las sesiones proféticas, que es el más importante de todo, que es el tema de la lluvia tardía. Cuando llegue el tiempo de la lluvia tardía, los hijos de Dios van a predicar el evangelio eterno, ¿no?, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Esa obra colmada de Espíritu Santo va a traer persecución de cierta medida en diferentes lugares al pueblo de Dios, y muchos van a ser probados. Muchos de los que estén entrando a este movimiento final van a ser severamente probados. Ahora, hermano, tal como mencionamos en los temas anteriores de qué es la iglesia, según la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Está hecha, comprada por sangre, por el Señor, para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas. La iglesia siempre ha tenido diferentes problemáticas respecto a las doctrinas. Esos son otros tipos de zarandeos que vamos a ver cada vez más a menudo y que estamos viendo adentro de nuestra iglesia. Los zarandeos por las cuestiones doctrinales. Vamos a iniciar un recorrido de este zarandeo a nivel macro. Vamos a ver en el libro de Mateo, el capítulo 18 de Mateo. Mateo 18, el versículo 7. Vamos a tener muchas dificultades en la iglesia del Señor, porque esto es bíblico, esto es profético, pero es parte de esas pruebas que están para purificarnos. Leamos, ¿qué dice en el capítulo 18, el versículo 7? Ay del mundo por los tropiezos. Es forzoso que vengan escándalos, pero ay del hombre que los ocasione. Bien, en mi versión dice, porque es necesario que vengan los escándalos. Fíjense, es necesario. Así como es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, también es necesario que sucedan muchos pleitos o, como dice acá, escándalos adentro de la iglesia del Señor. Vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Primera de Timoteo 4, el versículo 1, dice lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, así como Satanás está muy interesado en zarandearnos de manera individual,
está más interesado en atacar a la iglesia del Señor. Entonces, el diablo con todos los demonios constantemente están planificando formas de tergiversar la verdad y atacar a la iglesia del Señor. Y muchas personas, nos dice, en los venideros tiempos, algunos van a apostatar. ¿Qué es apostatar? Que se crea en una cosa, se abandona esa verdad y se pasa a creer otra. Eso es apostatar de la verdad. Y es un pecado, ¿no? Pecado de apostasía. Muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonio. Entonces, hermanos, más de una vez vamos a pasar por diferentes controversias por cuestiones doctrinales. Generalmente personas que tienen grandes ideas, pero que no están en las escrituras. Hay muchos que se dejan llevar por las emociones, que creen que las emociones van por delante del mensaje, lo cual no es así. Vamos a notar un caso muy curioso del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 4. Aquí nos va a decir algo muy interesante. Hay muchas personas, el espíritu, que te causa algo adentro nuestro, nos causa algún tipo de emoción, escuchar cierto que a Satanás no le cuesta nada tocar, tergiversar nuestro sentido, y por ahí no va la fe. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 13, el versículo 1 al 4? Si surge entre vosotros algún profeta o soñador de sueños, y te dice: vamos en pos de otros dioses que no conoces y démosle culto. No prestéis oído a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Al Señor vuestro Dios seguiréis y veneraréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Que sea contrario a la voluntad de Dios, contrario a su palabra. Cuidado, allí dice, no vayan en pos de ello. Cualquier cosa que un llamado profeta o apóstol o un pastor o cualquier persona en el mundo quiera enseñar, tiene que estar plenamente cimentado en un escrito está. Miren, acá estábamos hablando de un caso que Dios mismo está diciendo: guarda que van a venir algunos que van a decir cosas y se van a cumplir y los van a llevar a ustedes a doctrinas extrañas. No se confíen de eso. ¿En qué nos tenemos que confiar? En guardar los mandamientos de Dios y cumplir sus estatutos. Estas cosas, cuando suceden, causan zarandeos dentro del pueblo de Dios. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 18 y 19. 1 de Corintios 11, 18 y 19. Primera de Corintios 11, 18 y 19. En primer lugar, oigo que cuando os lo creo, conviene que entre vosotros haya disensiones, para que se vea quiénes son aprobados. Miren, las disensiones le llama acá. El apóstol Pablo oía que había disensiones, esas peleas, esos zarandeos. Hermanos, que es necesario que surjan las controversias y las contiendan dentro de la iglesia, para que se vea quiénes son de nosotros y quiénes no. Pero
Tal como es el caso del trigo y la cizaña, a nosotros no se nos da la responsabilidad de andar diciendo quién es trigo, quién es cizaña y andar arrancando. Eso corresponde a Dios. Y toda cosa, hermanos, así sea un predicador, un laico, así sea un catedrático en las escrituras, toda persona que no está cimentada y consagrada al Señor, el zarandeo lo va a encontrar tarde o temprano. Y ahí se va a ver si la persona era de Dios o si era una persona en apariencias de cristiano. Dice algo muy interesante respecto a esto. En Primera de Corintios en el capítulo 5, Primera de Corintios, el capítulo 4, el versículo 5 nos dice algo muy interesante. Así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Bien, muy lindo el versículo. No juzguemos nada antes de tiempo. A nosotros no se nos da la función de juzgar. El Señor Jesús lo dijo claramente en el Sermón del Monte. No juzguéis o seréis juzgados. Ojo, cuando yo ando persiguiendo a alguien, el Señor Jesús dijo también, porque con la misma vara que vosotros medís a los demás, con esa misma vara seréis medidos. Y de esa manera muchas veces el Señor nos hace poner en situaciones incómodas para que aprendamos también a tener misericordia. No juguemos nada antes de tiempo. El verdadero Hijo de Dios va a seguir firme, pase lo que pase, sea la situación que sea que le toque vivir. Este proceso de purificación de la iglesia va a estar en aumento a medida que el tiempo del fin se acerque. Por eso, hermano, te invito a seguir esta serie. Te invito a escuchar sobre todo el tema que viene, el tema de la lluvia tardía. Es el tema más importante, no solamente para un movimiento religioso, sino para el mundo entero. Va a ser el último esfuerzo del Señor por salvar al hombre. Pero el zarandeo ya está presente, viene aconteciendo en nuestra vida. ¿Por qué el Señor hace este proceso? Porque el Señor quiere que nos salvemos. Fíjese que cuando el Señor mete un trigo en el zarandeo, Él sabe que ese trigo no va a caer. Lo sabe con sabiduría, ese trigo no va a sucumbir. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Dice lo siguiente. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Fíjense, ahí está la sabiduría divina. Dios no prueba a nadie más de lo que puede soportar. No cae un granito en la tierra. Al Señor no se le va a perder ningún hijo y va a proceder con sabiduría con todos sus hijos que Él quiere que lleguen a la salvación. Pero el Señor no va a violar tu libre albedrío. No te va a obligar a hacer algo lo cual tú no quieres hacer. Vamos a ir cerrando el tema, hermanos. Vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. ¿Por qué vienen los zarandeos? Hay un juicio en el que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Hay una legislación. Según la Sagrada Escritura, la legislación son las tablas de los 10 mandamientos. Cuando llegue el tiempo final, después de las plagas, el trono de Dios se va a hacer visible, el templo de Dios se va a abrir, el cielo se va a abrir y el templo de Dios se va a hacer visible. Dice en el libro de Apocalipsis que se va a ver el arca del pacto. En el libro de Salmos dice que los cielos demandarán tu ley y todo el mundo finalmente va a ver esa ley de los 10 mandamientos a la cual muchas religiones se oponen. Hoy estamos en el juicio de Dios. Todos vamos a comparecer delante del tribunal sobre esa legislación. Pero, hermanos, tenemos un abogado defensor, el cual
no se le va a perder ningún caso. Cristo. San Juan, primera de San Juan capítulo 2, versículo 1, dice: estas cosas, hermanos, os escribo para que no pequéis. Fíjense que le escribe para que no pequen, no para que hagan una gracia barata y cualquiera haga lo que quiere. Total, el Señor murió por vos en la cruz. No dice eso. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Vamos a ver, Corintios capítulo 5, el versículo 10. Dice: Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Bien, todos vamos a comparecer sobre el tribunal de Cristo. Hermanos, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar al reino, pero debemos confiar. El Señor no prueba a nadie más de lo que éste puede soportar. El Señor permite que sucedan esos procesos de purificación para formar una fe más genuina adentro nuestro, para estar aptos para el cielo. Vamos a ir cerrando este tema con las palabras del apóstol Pablo. Para dar una conclusión a este tema, hermanos, vamos a leer el capítulo de Hebreos, capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 1 al 4. Es interesante notar que el monumento de la fe, de la explicación de lo que es la fe, está en Hebreos capítulo 11, y nos habla allí de las grandes obras que hicieron los santos del Señor por medio de la fe. Ahora, el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros. En Hebreos capítulo 12, el versículo 1, dice lo siguiente: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que sufrió tanta oposición de los pecadores, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. En vuestra lucha contra el pecado, aún no habéis resistido hasta derramar sangre. Miren esto, ¿no? Aún no han resistido hasta derramar sangre. ¿Quién de nosotros ha sufrido por causa del Evangelio hasta sufrir la muerte? A veces nosotros nos enfrascamos en nuestros problemas. A veces nos ahogamos en un balde con agua. Dejamos que nuestro pensamiento quede obnubilado por el problema y no por la solución. Es algo muy común de este siglo, de esta última generación, hacerse demasiados problemas por los problemas que hay, y de esa manera se vuelven aún más grandes. Cuando no resolvemos los problemas se convierte ya en cargas, y las cargas se convierten en ansiedad, y la ansiedad en depresión. Y nos enfrascamos en nosotros mismos y nos olvidamos de la solución. De esta manera es como debemos transitar nuestra vida, sea que nos mandemos errores y suframos las consecuencias, o sea que estemos sufriendo zarandeos a nivel personal o zarandeos en nuestra iglesia. Puesto los ojos en el autor de la fe. Dice en mi versión antigua, el versículo 3, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo. Mírase su sufrimiento con el sufrimiento que tuvo que sufrir Cristo en la cruz. Si a usted lo han ofendido, piense cuán más han ofendido al Rey y Creador del universo cuando lo desnudaban y lo golpeaban. Si usted ha sufrido dolor, si usted tiene una enfermedad, aún de la más dolorosa que pueda haber, tenga por seguro que el dolor que padeció Cristo cuando sufrió todo nuestro pecado encima nuestro, ese dolor fue indescriptible, más fuerte que cualquier dolor que puede sufrir el ser humano en sus múltiples variedades, de manera que
ese dolor tan grande del peso del pecado, de perder la presencia del Padre, llevó a que su corazón se explotara. Ese dolor aún no lo hemos sufrido nosotros. Entonces, hermanos, tengamos fe, tengamos paciencia, creamos. Una cosa es conocer algo, otra cosa es cuando ese algo llega a la práctica. Y cuando usted es aprobado por medio de la práctica y el discernimiento del bien y del mal, ahí usted es un cristiano más apto para el cielo. Ahí está formando una fe semejante a la de Cristo. Hermanos, para finalizar el tema, quiero pedirte y animarte a participar del siguiente tema. Todos los temas de esta serie se reducen a este tema que viene, el tema de la lluvia tardía. ¿Qué va a hacer el Señor con tantos grupos de cristianos alrededor del mundo que creen de diferente manera? ¿Cómo va a hacer para que el testigo de Jehová, el católico, el mormón, el adventista, el anglicano, los ateos, los musulmanes, los budistas, cómo va a hacer el Señor para que todos, y cuanto más múltiple habrá, todos crean una misma cosa? ¿Cómo va a ser el Señor? Este movimiento está profetizado en la Escritura y lo vamos a ver en el tema siguiente. Te aliento a seguir participando de estos temas. Suscríbete y dale like. Nos vemos en la siguiente sesión de este programa que se llama Principio de Vida. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida